Yes, ladies and gentlemen, bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre el Sabbat, día de reposo. Hasta este punto hemos visto cómo Dios instituyó el día de reposo desde la creación, cómo lo reafirmó en el Sinaí y cómo el hombre lo ha distorsionado por medio de tradiciones humanas. Pero ahora es crucial que veamos cómo el Señor no solo defendió el reposo bíblico, sino que también lo vivió, lo enseñó correctamente y lo llevó a su máximo cumplimiento. Jesús no violó el sábado, lo restauró. Uno de los argumentos que muchas personas presentan para desechar el día de reposo es que el Señor aparentemente lo rompió, pero la realidad es todo lo contrario. Lo que Jesús hizo fue restaurar su propósito original. En Mateo 12, 1 al 12, vemos cómo los fariseos acusan a Jesús porque sus discípulos arrancaron espigas en sábado. Pero el Señor responde con sabiduría, recordándoles el ejemplo de David y los panes de la proposición. También les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En Mateo 12, 6 aparece esto. Y añade, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, como está en Mateo 12:8. A lo largo de los evangelios vemos que Jesús observó el día de reposo asistiendo a la sinagoga como era costumbre en Israel, como aparece en Lucas 4:16, y enseñaba allí con autoridad, como nos muestra en Marcos 1:21. Pero no solo enseñaba, sino que también sanaba y restauraba vidas en ese día, mostrando que el propósito del sábado no era imponer cargas, sino liberar al ser humano del peso del dolor, la enfermedad y la opresión. Por ejemplo, sanó a una mujer encorvada, como lo dice en Lucas 13, 10 al 13. Ordenó a un paralítico que se levantara y anduviera, como nos muestra en Juan 5, 8 y 9. Y restauró la mano de un hombre delante de todos, declarando que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Esto nos lo muestra en Mateo 12, 12 y 13. Así que el Señor no estaba ignorando el reposo, sino que estaba corrigiendo la interpretación errada que los fariseos tenían. Hermanos, el Señor nunca violó el sábado, sino que lo vivió conforme a su intención original. Las obras de compasión en sábado no son violación. En Mateo 12, 11 y 12, Jesús dice que ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Aquí el Señor nos enseña que hacer el bien en sábado no solo es lícito, sino que refleja el corazón de Dios. Hermanos, el reposo nunca fue diseñado para impedir la misericordia, sino que fue diseñado para exaltar el bien. Jesús vivió el reposo y reposó en la tumba. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado antes del comienzo del sábado, justo antes de la puesta del sol. Pero es importante que entendamos que ese sábado era un día de reposo alto, un gran día, como nos lo explica en Juan 19:31, asociado con la celebración de la Pascua y no el sábado semanal. Esta distinción es clave, ya que muchas interpretaciones modernas fallan en notar que hubo dos sábados esa semana: el alto sábado del primer día de panes sin levadura y el sábado semanal. Jesús permaneció en el sepulcro durante 3 días y 3 noches, cumpliendo exactamente lo que él mismo dijo en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. No fueron partes de días, sino 3 días completos, según la cuenta bíblica. Esto significa que la resurrección del Señor no ocurrió en la madrugada del domingo, sino al final del sábado, justo antes del comienzo del primer día de la semana, al anochecer del sábado. Esta verdad no solo honra el testimonio bíblico, sino que refuta la idea de que el domingo reemplazó al sábado como día de reposo. Jesús reposó en la tumba el séptimo día, tal como el Padre reposó al culminar la creación. Su obra redentora fue completada y seguida por reposo, no por actividad. Y como mencionamos anteriormente, Hebreos 4:9 declara: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra usada aquí en el griego es sabbatismos, que significa literalmente observancia del sábado. Esto lo encontramos en Blue Letter Bible. Esto confirma que el reposo no ha sido eliminado, sino que permanece vigente y que Cristo no lo abolió, sino que lo vivió en perfección. Jesús es el Señor del día de reposo. Cuando Jesús declara que Él es el Señor, aún en el día del reposo, como lo dice en Marcos 2:28, está haciendo una declaración poderosa. Nos está diciendo que la autoridad para interpretar y ordenar ese día le pertenece a Él y no a los hombres, ni a los concilios, ni a las denominaciones. Esto implica que si Jesús es el Señor del día de reposo, entonces no lo eliminó. Y aunque tenía toda la autoridad para hacerlo, no lo transfirió a otro día, sino que lo confirmó, lo explicó, lo vivió y lo entregó como un regalo para nosotros, su pueblo. Reposar en Cristo no cancela el sábado. Algunos argumentan que ya no necesitamos guardar el sábado porque Cristo es nuestro reposo, como nos dice Mateo 11:28 al 30, pero esta es una interpretación incompleta y fuera de contexto. Es cierto que Jesús ofrece descanso espiritual, un reposo profundo para nuestras almas, pero eso no elimina el mandamiento de dedicar un día específico al Señor. Como ya hemos visto, el sábado tiene un componente físico y otro espiritual. Uno es semanal y visible, el otro interior y continuo. Ambos son necesarios y ambos se complementan. Ahora bien, hay quienes también citan Colosenses 2:16 y 17 como si Pablo estuviera invalidando el sábado, pero ese pasaje no cancela el día de reposo. Lo que Pablo corrige allí es el juicio legalista de algunos que imponían formas humanas sobre cómo debía observarse, no la validez del mismo día. El sábado sigue siendo una sombra profética que apunta a la plenitud de Cristo. Pero cuando llega a la luz, la sombra no desaparece, se revela su verdadero propósito. En Hebreos 4, el autor inspirado confirma esta doble dimensión del reposo, el físico, que se celebra semanalmente, y el espiritual, que vivimos cada día en comunión con Cristo. El Señor nunca dijo que se cancela el día de reposo. Lo que Él hizo fue restaurar su verdadero significado. Guardar el día de reposo no es legalismo, es obediencia amorosa, es una declaración visible de que hemos dejado de depender de nuestras fuerzas y hemos aprendido a descansar en la fidelidad del Señor. Como dijo Dios en Isaías 58, 13 y 14, cuando honramos su día santo, Él nos bendice y nos exalta. Y por honor al tiempo, dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver la observancia del sábado en la iglesia del Nuevo Testamento. Mil bendiciones.